Si quieres pasar de este resultado a este otro, quédate hasta el final, porque aprenderás a arriesgar la cantidad perfecta para maximizar tus beneficios. Observa este ejemplo. Aquí tenemos un sistema con un 50% de acierto. Este sistema cada vez que acierta, gana 4 veces lo arriesgado. Como ves, este sistema tiene una esperanza matemática positiva. En un sistema en donde se reinvierten sus resultados, y cuyo sistema tiene una esperanza matemática positiva, se le puede aplicar gestión de capital para maximizar sus beneficios. Observa que la fracción arriesgada para cada operación es del 1% del saldo disponible, siendo su saldo final de $1,339. Este saldo final se mantendrá igual a pesar de modificar el orden de sus resultados. Si la fracción arriesgada es del 5%, el saldo final es de $3,769. Y con una fracción de riesgo del 10%, el saldo final es de $10,538. Para un 15%. Para un 20%. Y así hasta el 100%. Observa cómo arriesgando una fracción de capital del 35% para cada operación, se obtiene el mejor saldo final, siendo de $74,000. Para el ejemplo, este porcentaje de riesgo vendría a ser su fracción óptima, el cual maximiza sus beneficios. Si graficamos esta tabla, notamos que la cima de la campana es nuestra fracción óptima de riesgo. Todos los puntos a la izquierda de la F óptima indican una ganancia progresiva de los beneficios, mientras que la parte derecha constituye la pendiente negativa y del cual debemos de alejarnos, ya que se empieza a perder beneficios. Es decir, a partir de este punto, a mayor porcentaje arriesgado, aumenta la probabilidad de ruina. Ralph Vince, en su libro, Portfolio Management Formulas, ideó la F óptima, con el fin de calcular la cantidad óptima que se debe arriesgar en cada operación, para maximizar el beneficio final. Ralph Vince parte de dos conceptos. El primero es el HPR, este es el factor de rentabilidad obtenido en cada operación. Por ejemplo, para una ganancia del 3%, el HPR sería de 1.03, y para una pérdida del 3%, el HPR sería de 0.97. El segundo factor es el TWR, esta es la riqueza relativa final de todos los HPR. Para obtenerlo, simplemente debemos de multiplicar todos los valores del HPR. En el ejemplo el TWR es de 0.9991. Con este valor, podemos obtener la media geométrica de la serie, siendo de 0.9995. En esencia, cuando se reinvierte los resultados de las operaciones, se debe buscar maximizar la media geométrica de una secuencia de resultados. Esto se consigue maximizando el valor del TWR. Ralph Dance propuso la siguiente fórmula. No te preocupes, no tienes que memorizarte esta fórmula. He creado para ti este Excel, que te hará calcular tu F óptima de forma inmediata y en todo momento. En esta columna de color amarillo, coloca tus resultados netos de tus últimas operaciones, cuantas más operaciones tengas mejor. Automáticamente este Excel calcula las principales estadísticas de tu sistema de trading, y comprueba si este sistema se trata de un sistema ganador o no. Como ves, este número corresponde a la F óptima de tu sistema de ese momento. Este valor siempre se encuentra en la cima del gráfico. También puedes ver cómo influye el porcentaje arriesgado de tu capital. Arriesgar más de la F óptima te lleva rápidamente hacia la ruina. Observa cómo en este punto, y en este otro, prácticamente se obtiene la misma rentabilidad. Aquí se arriesga menos, y aquí se arriesga más. Si prácticamente tienen la misma rentabilidad, evidentemente vamos a preferir arriesgar menos, de esa forma disminuimos el riesgo de ruina. Así que nuestra fracción de riesgo siempre debe de estar ubicado al lado izquierdo, en donde se observa un crecimiento progresivo. Según este ejemplo, deberías de arriesgar el 44% del capital disponible en tu próxima operación, o bien, repartirlo entre las operaciones que realices. Desde el punto de vista de la gestión y la psicología, arriesgar este porcentaje es excesivo. Simplemente tus nervios no lo soportarían. Si ganas sería estupendo, pero, si pierdes, ya te imaginas cómo estarías de devastado, al igual que tu cuenta. Así que,
lo correcto es diluir esta fracción, por lo general, a su décima parte, siendo de 4.4%. Este es el porcentaje de tu saldo disponible que debes de arriesgar en tu próxima operación, o bien, repartirlo entre las operaciones que realices, a fin de obtener el mejor resultado posible. Por ejemplo, en las acciones. Si tienes un capital disponible de 5,000 y compras acciones de X empresa, al precio de 65, con un stop loss en el precio de 63.50. Con este riesgo del 4.4%, tendrías que comprar 146 acciones. En las divisas, por ejemplo, en el par euro-dólar, si tienes un capital disponible de 250 y compras al precio de 1.1268, ubicando tu stop loss en el precio de 1.1258. Con este riesgo del 4.4%, el tamaño de tu posición sería de 0.11 lotes. Así, al registrar un nuevo resultado, obtendrás tu nueva F óptima para arriesgar en la siguiente operación. Lo que se hace es calcular la F óptima constantemente, operación tras operación. De esta forma tendremos una F óptima dinámica, el cual estará basado al rendimiento actual de nuestras operaciones. Observa también que este Excel calcula el porcentaje de riesgo empleando la F de Kelly, el cual ya te enseñamos en un video. Puedes descargar gratuitamente este archivo, entre otros más, en nuestra página web. Únete a nuestra comunidad de Telegram y apóyanos con un me gusta, porque de esta manera podemos seguir brindándote más contenido. Bien, ahora veamos la F óptima en comparación con los demás métodos de gestión. Tenemos este sistema, cuya secuencia de resultados es el siguiente. Este sistema cada vez que acierta gana el doble de lo arriesgado. Aplicando el método de gestión de monto fijo, en este caso de un riesgo de $50 por operación, se obtiene esta curva de capital, con un saldo final de 8.550. Aplicando el método de porcentaje fijo, en este caso del 1% por operación, con la misma secuencia de resultados, se obtiene esta curva de capital, con un saldo final de 10.034. Ahora, utilizando el método de gestión F de Kelly, con la misma secuencia de resultados, se obtiene esta curva de capital, con un saldo final de 41.596. Tanto para la F de Kelly y la F óptima, siempre se requiere de una cantidad base de operaciones para poder usarlas. En este ejemplo, tomamos como base las 15 primeras operaciones con un riesgo del 1%, para posteriormente arriesgar la fracción de riesgo que nos indica cada método. Vamos a comprobar que utilizando la F óptima de forma dinámica, es el método de gestión que mejor resultados da en términos de rentabilidad. Partiendo desde las 15 operaciones base con el 1% de riesgo. La F óptima diluida a su décima parte, nos indica que debemos de arriesgar el 3% del saldo disponible en la próxima operación. Arriesgamos el 3%, esta operación fue ganadora según la secuencia de resultados. Ahora, la F óptima diluida, nos indica que debemos arriesgar 3.8% en la próxima operación. Arriesgamos el 3.8% del saldo disponible, esta operación también fue ganadora según la secuencia de resultados. Ahora, la F óptima diluida, nos indica arriesgar 4.4% en la próxima operación. Arriesgamos 4.4%, y esta operación fue perdedora según la secuencia de resultados. De esta misma forma, arriesgamos la fracción indicada por la F óptima, en cada una de las operaciones. Al término, copiamos su resultado para poder compararlo con los otros métodos. Notamos que, utilizando el método de la F óptima diluida, con la misma secuencia de resultados, se obtiene esta curva de capital, con un saldo final de 117.864. Rentablemente hablando, este es el método que da mejores beneficios. Tanto la F de Kelly y la F óptima son métodos agresivos, como ves, tienen oscilaciones bastante visibles, cuando ganan, cada vez arriesgan más, y cuando pierden, cada vez arriesgan menos. Si quieres conocer más, suscríbete, activa la campana de notificaciones y dale like al video. Buen trading.